Hola, mi nombre es Gemma Silvestre, soy la técnica de programas de la Asociación de Mujeres con Discapacidad SARSA, me encargo de llevar las subvenciones y los programas. Y nada, yo me formé, estudié Derecho y después hice Ciencias Políticas. Posteriormente hice un máster de Violencia de Género, Prevención de Violencia de Género y Doméstica. Y la verdad es que tuve algunas dificultades porque realicé las dos carreras a la vez, Derecho y Ciencias Políticas, entonces tuve que esforzarme mucho, pero luego me di cuenta, ¿no?, de que todo ese esfuerzo había merecido la pena, porque las competencias que había adquirido para después trabajar en el mundo laboral o abrirme paso en el mundo laboral, pues la verdad es que se lo debo, ¿no?, a esos años de esfuerzo. Encontré otro tipo de dificultades porque exigían muchos idiomas también. Entonces me di cuenta de que tenía que estudiar idiomas, de que eran complementarios a la formación académica y la verdad que creo que es absolutamente necesario contar hoy en día con formación. Primero, porque para abrirte paso en el mundo laboral tienes que contar no solo con experiencia, sino con una buena formación. Y hoy en día que hay tanta competitividad entre las diferentes personas que optan a los puestos de trabajo, pues hay que destacar, ¿no? Y hay que tener pues el máximo nivel de estudios posible, la máxima formación, y no solo universitaria o formación profesional, sino que hay otro tipo de cursos que también pueden complementar tu formación académica. Pequeños cursos o pequeñas conferencias, congresos, todo eso te ayuda también a adquirir un nivel bueno. Como he dicho anteriormente, estudié Derecho y Ciencias Políticas y después hice el máster porque cuando acabé las dos carreras me quedé como diciendo, ¿ahora qué hago? ¿No? Me faltaba algo. Y la verdad es que empecé el máster y busqué un pequeño trabajo y empecé como cajera en un supermercado los fines de semana. Era un pequeñito trabajo, pero a mí me ayudaba a completar ese tiempo y a tener recursos económicos para mis cositas del día a día. Después empecé a trabajar en un banco y lo compatibilizaba como cajera de supermercado. Me gustó mucho también ese trabajo, era cajera en el banco, era auxiliar de caja. Y después tuve mucha suerte porque empecé con un contrato que era como una ayuda para estudiantes recién titulados y empecé en la administración pública con tan buena suerte que era una fundación de la Administración Pública Valenciana y llevaban proyectos europeos. Entonces me centraron en el ámbito social de los proyectos europeos, llevaba toda el área relacionada con mujer, inmigración, servicios sociales, formación, y fue un trabajo que me encantó, siendo que yo iba dirigida al ámbito público, quería hacer una oposición, tener un trabajo estable, pero tal vez un poquito más gris, ¿no? Porque luego tampoco te relacionas con las personas como en un proyecto europeo, que conoces a personas de otros países, otras culturas, otras maneras, ¿no? Haces un intercambio de buenas prácticas a nivel de Estados miembros de la Unión Europea. Y la verdad que me encantó ese trabajo y cuando tuve la oportunidad me ofrecieron venir aquí a la asociación a gestionar todos los proyectos y no me lo pensé porque dije, a ver, me gusta trabajar, o sea, me gusta llevar todo el tema de subvenciones, programas, proyectos, organización, ¿no?, estratégica de entidades, pero también me gusta trabajar directamente con colectivos, ¿no?, vulnerables o en riesgo de exclusión. Entonces aquí tenía la oportunidad. La entidad se creó en el año 2005, es verdad que yo vine mucho más tarde, vine en el año 2012, pero cuando llegué la asociación era pequeñita, tenía pocos programas, empezamos a pedir otro tipo de subvenciones más abiertas, también a promocionar la entidad a través de las redes sociales, a través de Facebook sobre todo, y la verdad que se abrió mucho más y cogió un carácter más amplio y con muchos más programas. Los perfiles profesionales que buscamos en la asociación SARSA son principalmente de administración, porque tenemos mucho jaleo ahí de facturas, resguardos bancarios, contabilidad, porque al funcionar con subvenciones se tiene que justificar todo correctamente y tiene que estar todo ordenado desde el principio del programa hasta que acaba su total ejecución.
Entonces, nos son de gran utilidad este tipo de, ¿no?, de perfil profesional, nos es de gran utilidad porque nos ayuda a la gestión del día a día. También otro de los perfiles que más necesitamos es el de diseñador o diseñadora gráfica, y luego no solo damos importancia al tipo de perfil profesional, sino que las personas que trabajan con nosotras o que queremos que formen parte de nuestro equipo tienen que tener otro tipo de habilidades para, no para tratar con nosotras, que al fin y al cabo somos compañeras y nos podemos amoldar, pero sí para tratar con nuestras usuarias. O sea, deben tener cierta sensibilidad, deben saber que si una mujer va en silla de ruedas no pueden estar hablándole de pie, han de ponerse a su altura. O si una mujer es ciega no puede estar diciendo mirad este vídeo porque la mujer no lo ve. Hay que tener ciertas competencias también en la comunicación, ¿no? Habilidades de comunicación para que no se sientan discriminadas, para que puedan ponerse en su lugar y saber lo que necesitan en cada momento. Y la verdad que hemos tenido, desde que estoy en la asociación, hemos tenido a más de 30 estudiantes que han estado de prácticas en el marco de proyectos europeos, que nos ha ayudado Smovia a tener a estas personas con nosotras. Y la verdad que han sido de diferentes ámbitos profesionales, sobre todo de administración, de marketing, licenciadas en Derecho también han venido de diferentes países de Europa, o de diseño gráfico. Y a mí me encanta ver, ¿no?, cuando vienen, que sí, en su trabajo son muy buenas y muy buenos, pero luego no saben relacionarse con las mujeres con discapacidad. Y es bonito ver la evolución del primer día cuando llegan al último cuando se van, ¿no? Que primero es como el miedo a cómo afrontar, ¿no?, esa dificultad o ese hándicap, y luego nos van viendo y es como que día a día la evolución es muy rápida y ya empiezan a saber tratar con ellas, y es casi más bonito ver el trabajo que hacen con las usuarias que el trabajo real diario de las actividades que tienen que hacer, que tenemos programadas.